Pasemos primero la crónica de justamente las negociaciones que podrían llegar eventualmente a esta tregua. Mirá. Hamás ha incumplido partes del acuerdo alcanzado con los mediadores e Israel en un intento por obtener concesiones de último minuto, dijo la oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en un comunicado, y agregó que la situación creó una crisis de último minuto. El Gabinete de Seguridad israelí no se reunirá para aprobar el acuerdo hasta que los mediadores hayan notificado a Israel que Hamás ha aceptado todos los elementos del acuerdo, agregó el texto. Según informó la BBC, Hamás estaría intentando hacer un último esfuerzo para incluir los nombres de 1 o 2 prisioneros simbólicos de su movimiento retenidos en prisiones israelíes para que sean liberados. Sin embargo, un alto dirigente de Hamás desmintió este jueves que el movimiento palestino haya dado marcha atrás con alguno de los puntos del acuerdo y afirmó que las acusaciones israelíes en ese sentido no tienen fundamento. Tras más de un año en un punto muerto, las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás se aceleraron en los últimos días antes de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, deje la Casa Blanca para ser reemplazado el lunes por el republicano Donald Trump. En la tarde del miércoles, los países mediadores anunciaron un acuerdo en 3 fases que prevé una tregua a partir del domingo, un primer canje de 33 rehenes israelíes por presos palestinos y un aumento de la ayuda humanitaria. Muy buenos días. Estamos en compañía de John Moore. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Victoria. Por estar aquí. Bueno, una primera reflexión personal, más allá de esta crónica, de si usted le tiene fe, digamos, a esta tregua. Yo diría que tenemos que darle un espacio de esperanza de que, en primer lugar, esta tregua se va a concretar. Todavía estamos en una situación, está trancado a nivel del gabinete israelí en este momento, pero que evidentemente tenemos que llegar a esa instancia de una tregua, de un cese al fuego, que es como está estipulado como parte de su primera fase, un cese al fuego de 6 semanas, que permita, en definitiva, y que esto se convierta en el mediano o largo plazo, primero en el final de esta guerra y en el inicio de un nuevo proceso en el cual, Dios mediante, se puede apuntar a generar las condiciones necesarias, favorables, para el establecimiento de un Estado palestino y el blindaje de todas las condiciones necesarias alrededor de las cuales pueda haber una coexistencia pacífica entre ambos estados, entre Israel y este Estado palestino. Yo creo que esto tendría que ser, justamente, de concretarse, la primera gran parte de este proceso que tiene que tener necesaria e inevitablemente como destino precisamente esa... Bien, esta tranca en el gabinete, temas internos... Hay muchas presiones. Hay muchas presiones al interior del gobierno de Netanyahu. La ultraderecha israelí está abiertamente opuesta a este cese al fuego. Sí. Hay también tironeos de último momento, justamente lo que decía el informe, por tratar de lograr liberar, negociar algunos prisioneros más y alguna otra condición. Pero todo parece indicar de que estarían dadas las condiciones para que el domingo entre en vigencia la primera parte de este acuerdo, ¿no? Con las condiciones que están estipuladas. Es un acuerdo que supone 3 etapas. 3 etapas. Repasemos. La primera es un cese al fuego de 6 semanas, la liberación de casi un tercio de los que se considera son 100 rehenes que están en estos momentos. Entre vivos y muertos. No sabemos exactamente si hay, entre esos 100, cuántos vivos viven hay. Y cuántos no. Pero se apunta a un tercio, 33 rehenes a liberarse a cambio de estos prisioneros de Hamás. Y, por otro lado, la liberación gradual de ciertas partes, de ciertas zonas de la Franja de Gaza por parte del ejército israelí. Y el inmediato ingreso de los primeros convoys de ayuda humanitaria, que eso es lo que están esperando para poder ingresar. ¿Y la tercera etapa es la reconstrucción de Gaza eventualmente? La tercera etapa sería la reconstrucción de Gaza y el principio definitivo de, a partir de esa reconstrucción, de abrir instancias de negociaciones de fondo para empezar un proceso de largo plazo y muy costoso, obviamente, pues ya conocemos el pasado, para generar las condiciones para una paz en esa zona que tanto se necesita, ¿no? Bien. ¿En qué quedaron las acusaciones, o de hecho más que acusaciones, ¿no? Las acusaciones directamente a Netanyahu de terrorista, de genocida? Esas condiciones, vamos a ver primero que hay que agregar otro elemento en la ecuación.
digo, a partir de esto que va a empezar a entrar en vigencia un día antes de la asunción de mando de Donald Trump. Sí. Y ahí tenemos que ver exactamente cuál va a ser la política exterior de Trump para con Medio Oriente. Cuál va a ser su política enfocada estrictamente a esta situación en particular. Y alrededor de esta situación, cuál va a ser su política respecto a Irán. Bueno, ¿y por algo se está tratando de firmarlo antes, el acuerdo? Hay cierta urgencia porque si Trump cumple con ese anuncio que él dio en sus anuncios de campaña de eliminar de raíz el programa nuclear de Irán, eso necesariamente va a implicar una acción militar con la participación de Estados Unidos, directa o indirectamente, con la participación de Israel. O sea, ahí hay un objetivo que está declarado abiertamente por Donald Trump de eliminar, erradicar el programa nuclear. Y además apostando a el descabezamiento, el colapso del régimen teocrático de Irán. O sea, esos serían los objetivos que en principio tendría Donald Trump en su agenda para terminar con los factores que han generado esta crisis en parte y que son los factores que en definitiva actúan siempre, han estado actuando para desestabilizar la región permanentemente, ¿no? No estoy descubriendo nada con esto, ¿no? Pero qué difícil que es lograr la paz, ¿no? Qué complejo, no, insisto, no descubro nada, pero me quedé pensando también si no puede haber una suerte de estrategia de alguna de las partes con esta crisis de último momento para lograr un objetivo que en principio no estuvo sobre la mesa, no estuvo en el borrador, digamos, de forma tal de que decir que, bueno, si hicimos todo este esfuerzo, tanto tiempo, tantos países trabajando en todo esto, no lo vamos a echar atrás ahora por una cuestión que puede ser muy puntual, muy particular, muy valiosa para una de las partes, muy compleja para la otra. Eso por un lado. Y la segunda pregunta tiene que ver con, ojalá que se dé, primero por cuestiones humanitarias, obviamente, pero ¿quién va, en definitiva, a administrar Gaza? ¿Quién va a ser el que gobierne Gaza en caso de que se cumplan todas las etapas de este plan de 42 días, que no necesariamente significa el fin de la guerra, pero sí una tregua que permita avanzar? Bueno, yo diría que hay mucho interés por parte de Israel, de la sociedad israelí, de componentes importantes del sistema político israelí, no necesariamente el gobierno de Netanyahu en particular, de alcanzar una paz. Hay un desgaste muy grande ya al interior de Israel, hay un desgaste a nivel militar, hay un desgaste de la sociedad, hay una expectativa por poner fin a este conflicto, en primer lugar. También hay una expectativa por parte de los países de Medio Oriente de poner fin a este conflicto. A nadie le conviene, ni a Arabia Saudita, que es uno de los grandes líderes de la región, ni a los Emiratos, ni a Egipto, que está en la frontera, en la zona de conflicto, naturalmente ni a Israel, ni al Líbano. O sea, todos los países que se han visto comprometidos en la medida que este conflicto que estalla en octubre en Gaza, y inmediatamente escala a un involucramiento directo del Hezbollah y de Irán. Entonces, yo creo que hay un objetivo, hay un propósito de terminar con este conflicto. Y hay un propósito muy por parte de Donald Trump, muy importante, de también llegar a la paz, a la estabilidad por lo menos. Pero como tú bien decís, hay que pasar por una serie de condiciones que son muy complejas todavía. Condiciones que no fueron resueltas en los últimos 30, 40 años, a través de los cuales se han perseguido justamente un acuerdo de paz y la creación de un Estado palestino. Bueno, esto lleva ya muchos años. Entonces, para que se alineen todas las condiciones, bueno, tiene que haber una participación, un compromiso de muchas partes que hoy no parecen estar en la mesa, ¿no? En primer lugar, Naciones Unidas. Claro. Y yendo un poco al punto tuyo, ¿quién va a administrar esta zona? O sea, porque tenemos que tener otro aspecto muy importante, es un fundamento necesario. ¿Quién va a administrar este Estado palestino? Si va a ser la autoridad palestina, dirigida hoy por Mahmoud Abbas, muy debilitado políticamente, muy desacreditado políticamente ante los propios palestinos. ¿Quién realmente va a ser el garante de que la autoridad palestina y el Estado palestino tenga un gobierno sólido, fuerte, que sea capaz de contener, de neutralizar por sí mismo, que tenga la autonomía capaz de neutralizar cualquier regreso, retorno de organizaciones terroristas, en el caso de Hamas, un resurgimiento de un Hamas violento, ¿no? O sea, eso es una condición fundamental. ¿Cómo va a ser posible este Estado palestino de tener su propia capacidad de autonomía para gobernar su territorio una vez que esto esté delimitado y asegurar por sí mismo la paz y la estabilidad dentro de ese territorio? Y acto seguido de que haya un acuerdo de coexistencia que esté muy bien delimitado. Pero la demanda se requiere
la participación de agentes, de factores que hoy están de alguna manera ausentes todavía en este teatro de situación. De negociación. Exactamente. Bien, sí. ¿Cuáles serían esos actores que están ausentes y que vienen a implicar una suerte de garantía para poder viabilizar la paz y la convivencia entre los dos estados? Naciones Unidas, en primer lugar, que hoy está totalmente desacreditada como organismo internacional. Eso en primer lugar. Sí. Tiene que haber una suerte de administración de la transición que obviamente tiene que participar la autoridad palestina, tiene que participar Israel, tiene que participar el elenco de países del Medio Oriente que están también interesados en lograr la paz. De nuevo, Arabia Saudita, que es un país líder allí, que tiene mucha gravitación. Estados Unidos, ni hablar, la Unión Europea. O sea, cuantos más agentes objetivos pueda haber participando en el proceso y exista una suerte de arquitectura que permita una transición de esta situación a nuevas condiciones para negociar la creación del Estado palestino auténtico y unas circunstancias alrededor de esta condición que permitan de que la paz sea duradera. O sea, que no haya agentes externos, ni un Hamás rearmado, por ejemplo, o un Hezbollah armado, u otras organizaciones que actúen para sabotear y para echar por tierra este proceso. Entonces, se requiere una arquitectura con muchas partes involucradas. Tiene que haber muchos consensos, tiene que haber muchos acuerdos, va a haber que limar muchas diferencias que tienen raíces religiosas, históricas. Sí, después si tenemos un tiempito me gustaría volver a esas raíces, ¿no? Pero siguiendo un poquito con las preguntas, Connie. Las noticias que hoy hay, yo he estado mirando hasta hace 20 minutos, son muy desalentadoras en tanto y en cuanto uno tiene la impresión, o yo tengo la impresión, de que en la inminencia de la asunción del próximo lunes del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que estuvo influyendo y empujando para que esto estuviera negociado antes, no es muy llamativo, es obvio que el anuncio de anoche del presidente Biden en su discurso de despedida tenía que terminar teniendo algún gesto que iba a ser mañana de noche, no, el día domingo de noche, víspera del lunes que asume Trump, se van a entregar los primeros rehenes. Inclusive yo veía anoche televisión norteamericana y estaban los nombres, hay 3 muchachos, digamos, 3 personas eventuales, uno de los cuales es un soldado y los otros 2 son gente de los kibutz, que serían entregados en el comienzo de estos 42 días de cese del fuego. Hoy de mañana lo que tenemos, las cosas que he leído, lo que dicen es los gestos, el anuncio del primer ministro de Qatar corrió el anuncio mientras la gente de Hamás está diciendo que es distinto, que en realidad todavía no firmaron y que pretenden que los liberados, que son 1.100 o 1.200, a cambio de eventuales 33, incluyan nombres que no estaban. Lo de los nombres, sí, tal cual. Incluyan nombres que no estaban. Si esto fuera así, parece muy claro que el pasar por el gabinete de Netanyahu, aún torciéndole el brazo a los sectores, digamos, ultraortodoxos y más resistentes, porque tengamos en cuenta que hay gente en Israel que esto de cambiar 33 por 1.200 le parece una derrota frente a lo que no han tenido desde el punto de vista militar. ¿Cómo ve usted la posibilidad de que eso finalmente el domingo
Bueno, no por eso está ocurre. demorado justamente en gabinete. Sí. ¿Me podría contestar a la vuelta de la pausa, que tenemos que hacer una pausita? Sí. A la vuelta ya vamos con este análisis y pregunta que deja planteada Conigius. Ya venimos.